Y para conversar sobre los enemigos del hombre, me acompañan en el día de hoy los pastores Alberto Reyes y Loida Tejera de la iglesia el Templo del Espíritu Santo de la Cristianización San Pedro de Macorís. Gracias, mi hermano, por la corrección. Amén. Ellos pues van a compartir con nosotros sobre este tema tan interesante y yo les doy la bienvenida a usted por primera vez y a ella por segunda. Así es. Bienvenidos, mis hermanos. Gracias por invitarnos, gracias por permitirnos estar aquí. Amén. Igual de mi parte, viéndola con tanto entusiasmo. Sí. Ay, sí, no, porque tú sabes que el enemigo a veces, ese enemigo, ¿verdad? Del que vamos a hablar hoy, quiere pues interponerse en los planes del Señor, así en el propósito de Dios, pero nadie puede, ¿verdad? Con los planes de Él, siempre se dan, a pesar de nosotros mismos. Correcto, así es. Ay, qué bendición. Y muy buen tema el que usted ha escogido para hoy. Sí, porque fíjate, las personas piensan que el enemigo es aquel que no quiere hacer daño, pero ¿qué está dominando en esa persona? Y precisamente en Efesios 6 vemos, pastor, que en el capítulo 6, vamos a leerlo desde el 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, que lo que domina es el espíritu. El enemigo es espiritual. Déjeme introducirle este concepto. Si yo quisiera dañar la vida de un niño y echarlo a perder y destruirlo, puedo hacerlo dañando su ambiente, claro, y dañando su mente, metiendo cosas malas en la mente, en los sentimientos, en su corazón, sus emociones, doblegar su voluntad a que haga lo que yo quiero. Bueno, exactamente eso es lo que hace Satanás, que pone en la mente del hombre y en los sentimientos muchísimas cosas sucias. Entonces el hombre pierde de repente el dominio, la capacidad para vencer esas cosas. Entonces es una cuestión de como voy a hacer que él sea ladrón y lo voy a corromper y le voy a meter todo eso. Entonces, como la sociedad ha caído en eso porque el diablo la ha dañado, entonces todo eso va a influenciar sobre la vida de ese niño, y cuando ese niño esté bien dañado, bien corrompido, entonces él va a afectar a la sociedad, a otros niños igual, a otras personas. Eso es lo que estamos viendo. De ahí que cuando usted coge este tema, me llama la atención, me encanta, porque trabajamos mucho ese tema. Amén. Acabamos de hacer un congreso de hombres en San Pedro de Macorís hace solo 10 días, donde estuvimos hablando precisamente ese tipo de temas. Amén, qué bendición. Porque fíjate, estamos hablando de cómo, en el ejemplo que usted puso, cómo un niño puede ser afectado, pero es con ejemplo. El enemigo usa hasta a los padres para afectar a esa nueva generación que viene subiendo, hermano. Así es. Y ahí sigue la cadena, porque dice la palabra de Dios que la maldición de los padres son heredadas hasta la cuarta y quinta generación. Si no hay alguien que se pare en la brecha por ellos, ¿verdad, hermano? Se levante. Encontramos también que hay muchos tipos de enemigos, hay muchos enemigos. El ser humano tiene muchos enemigos, pero lo importante es encontrar que el primer enemigo se levantó. Lo encontramos en la palabra de Dios, que se llama Satanás, y muchas veces nosotros no sabemos quién es nuestro enemigo verdadero, como decías hace un momento, y tenemos un enemigo verdadero y que tenemos que estar conscientes de que quién está operando detrás de cualquier fuerza. Ahora bien, cuando encontramos en la Biblia, el primer enemigo que se levantó fue el miedo. Cuando el hombre peca, se encuentra con que encontramos en la palabra de Dios que lo primero que el hombre y la mujer hace es que se esconde. Y un primer enemigo que podemos encontrar es el miedo que el hombre tiene. El miedo está haciendo que usted, que nos está viendo, diga: yo no voy a avanzar, yo no voy a continuar, yo no voy a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tiene miedo de caer, tiene miedo de fracasar, tiene miedo de que las cosas le vayan mal, tiene miedo de que ¿y si yo no puedo con esta situación? Tiene miedo de que, ¿y si a mitad de camino no puedo completar el proyecto? ¿Cuántos miedos tiene la gente, verdad? O sea, la gente tiene miedo de cosas que a veces ni siquiera suceden.
porque eso es lo primero. A veces tenemos miedo de cosas que no son reales. Es el famoso caso, ¿verdad?, de alguien que pasó la noche aterrorizado. Hay un hombre en la casa, sentí unos pasos en el techo, sentí a alguien que cruzó y hay alguien que me va a atracar, me va a matar. Al otro día se da cuenta que era un gato que estaba correteando en el techo, y usted sabe que cuando uno tiene miedo, uno ve la sombra como que si fuera un hombre. Sí. El gato le parece un hombre, un monstruo, ¿verdad? Y al final uno dice, wow, pero pasé una mala noche por culpa del miedo. Asimismo, hay mucha gente que nos está viendo y está diciendo, wow, pero yo estaba tan asustado y resultó que no era real. El miedo detiene, el miedo paraliza. El miedo te hace ver el monstruo donde lo que no hay nada. El miedo está haciendo que mucha gente tome una decisión, y lo peor, el miedo no necesita ser cierto para nosotros creerle, y esa es una estrategia de Satanás. El miedo no tiene que ser cierto. Pero ¿cuánta gente le tiene miedo a una enfermedad? ¿Y si me da tal enfermedad? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me botan del trabajo? ¿Y si me divorcio? ¿Y si mis hijos? Óyeme. El temor al futuro. Temor al futuro. Bueno, ya el miedo está calificado de una manera tan grande que ya se sale del miedo y se llama fobia. Las fobias son enfermedades que tiene el ser humano, de miedos y temores que se salen de lo normal y se convierten en algo que te paraliza. Así que quiero ver el miedo como uno de los principales enemigos que el ser humano tiene y que está deteniendo a mucha gente, y hay que decir, no, hay que levantarse de esto. Y el Señor no nos ha dado espíritu de temor y de palabras. Sí. Cobardía. Dominio propio. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Exacto. Sabina que está adelante. Hay 5 áreas en la vida del hombre y de la mujer, del ser humano, y el diablo trata de dañar esas 5 áreas. Tanto el enemigo como la sociedad está dañando, siguiendo con el ejemplo de ese niño que estoy poniendo como ejemplo. Ese niño tiene emociones, sentimientos, voluntad. Entonces, esas áreas, sus emociones, su espíritu, hay un espíritu que es tu espíritu, el espíritu del hombre, que entra en enemistad contra Dios. Sus relaciones son dañadas también. Al tener una enemistad contra Dios y odio y rencor en mi corazón, entonces daño mis relaciones. Nadie se lleva bien conmigo, no me llevo bien con nadie. Y el diablo pone fortalezas en la mente, fortalezas que son argumentos, conceptos. El mismo Pablo que escribe el libro que usted leyó de Efesios, la cita que usted leyó, ese mismo libro, habla muy bien de esas fortalezas que el diablo pone en la mente. Pablo lo habla en Corintios también, sobre fortalezas que son argumentos que la gente se deja llevar por ellos, como cuando un hombre dice, yo no puedo ser fiel a una sola mujer. Se cree eso, lo declara y lo acepta, y vive en base a eso, a que yo no puedo vivir sin robar, lo mío es robar, ya yo soy delincuente y me marcaron como tal. De ahí entonces que realmente al hombre y a la mujer, al ser humano, le hace falta dominar su voluntad, tener dominio propio y poner la voluntad del hombre en las manos del Señor. Y ahí se torna difícil. Mucha gente que quiere ser libre no tiene la fuerza, no tiene la capacidad para hacerlo. Necesita una mano exterior que lo ayude, como cuando usted no sabe nadar, se está ahogando, necesita a alguien que le extienda la mano y lo rescate. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo usted acepta que está mal? Lo primero es que no lo acepta, no cree que necesita ayuda. Así que ahí venimos y caemos en la justificación. Justificación es uno de los peores enemigos. No creo que necesito un médico. ¿Para qué? Yo estoy bien. Pero me voy dañando, se va dañando mi organismo, y cuando ya me pongo en las manos del doctor, es porque ya hay que operar, ya hay que extirpar, ya la cosa es seria. La justificación. Mucha gente no cree que necesita arrepentimiento, no cree que necesita ayuda, no cree que tiene algo mal que corregir en su vida. No, porque siempre se dice, yo no mato, yo no robo, ni hago daño. Así es. Qué conciencia, realmente el enemigo ciega. Y la ceguera espiritual yo creo que es el primer enemigo que tiene el hombre, porque no reconoce realmente su debilidad.
Ni que necesita del Señor, ni que necesita esa ayuda, porque cuando la gente reconoce que necesita ayuda, bueno, pues ya se abrió. Pero ¿cuánta gente está, por ejemplo, en alcoholismo? Con el entendimiento en tinieblas, dice la Biblia. Sí. Y la conciencia dura, o sea, está haciendo cosas que no están bien, pero no le... Ay, ¿cómo se llama? Cuando uno hace algo malo, llega un momento en que uno dice, wow, qué mal, le remuerde la conciencia. Pero no, sigue normal. Que el remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento, o sea, no se arrepiente, sino que siente ese remordimiento. Y ese es un enemigo porque no puede avanzar. Si la gente no entiende que necesita ayuda, si se justifica y dice, yo estoy bien así, yo no lo he hecho mal a nadie, total, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen una vida fuera de lo que la palabra de Dios establece, pero dice, pero yo no le hago mal a nadie con mi estilo de vida, gente que está mal, y en lugar de pedir ayuda, en lugar de reconocer, necesito a Cristo, necesito salvación, dicen, pero yo no le hago mal a nadie, y a veces lo tachan que el otro, tú eres anticuado. Tú no estás entendiendo, estamos en otra generación, estamos en otro tiempo, ¿qué tiene de malo lo que yo estoy haciendo? Pero hay que reconocer que estamos mal como primer punto para encontrar la ayuda del Señor. Entonces, sí, tenemos enemigos. Ya dijimos que era el temor una, pero la justificación es otra. ¿Sí? Pero también la ceguera espiritual. Pero entonces, otro tipo de enemigo que tenemos, porque son varios. Nosotros no podemos mencionarlo todo porque, imagínate, el programa no daría. Sí. ¿Verdad? Pero sí me gustaría, algunos que ustedes consideren de parte del Señor, que sí afecta más al ser humano, ¿verdad? El sentimiento de culpa en varias direcciones. Una culpa mal dirigida, una culpa en la que o cosa que estoy escondiendo, hice mal y lo escondo. Recuerda el caso de los hermanos de José, que escondieron por muchos años. A su padre le dijeron que una fiera lo había matado, pero en realidad ellos casi lo matan. No lo mataron, pero lo habían decidido, y él pidió, pero por Dios, ayúdenme. Y el hermano mayor dijo, no lo maten. Ok, ellos lo vendieron, terminaron vendiéndolo, y tuvieron que ir a Egipto a comprar comida, y ahí encuentran a su hermano, pero no se dan cuenta que él es su hermano. Entonces ellos estaban felices, tenían una culpa que no había sido tratada, como que yo le hago algo y me llevo una cartera suya y estoy feliz porque todo el dinero suyo lo pude aprovechar. Muy bien, hasta que llega un día en el cual el Señor viene y el Espíritu Santo me toca, y entonces lloro y me arrepiento. ¿Qué yo he hecho? ¿Qué fue lo que hice? Entonces llegó el momento en el que se encuentran estos hermanos, pero no saben que él es su hermano. Él le pone una trampa, hasta el punto de que ellos comienzan a confesar en presencia de él, creyendo que él no iba a saber lo que ellos estaban hablando. Y ahí entonces es que ellos muestran que la verdadera felicidad que ellos tenían de haber hecho algo con su hermano, ellos sentían felicidad, todo bien, no había realmente una felicidad, porque cuando fueron confrontados por su hermano, que le hizo creer que se había robado algo, y ustedes son unos delincuentes, o ustedes son unos espías, ay, ahora Dios nos va a vengar lo que hicimos. Entonces, ese dolor, esa culpa que yo no he tratado, eso que yo